Berrobambán, N. Velar y Diego Pun Editores presentan Trece avisos. Historias para escuchar por la noche. Que una casa esté abandonada no significa que no esté habitada. De niña, me encantaba entrar en las casas abandonadas con mi hermano y a veces yo sola. Sabía que estaba prohibido, porque podía caer entre los escombros, clavarme una punta, partirme una pierna y 1000 sangrientos peligros más. Pero no me importaba. Tenía curiosidad por descubrir qué quedaría de las personas que habían vivido en esa casa. Supongo que también has sentido esas cosquillas al no adivinar qué te espera entre los restos de muebles, las sombras, el polvo y el olor espeso a humedad y dejadez. Te da la impresión de que en las paredes se dibujan caras que te miran, de que algo se esconde en los rincones más oscuros. Cuando sales de la casa abandonada, sueltas el aire que habías retenido y notas que el corazón late más rápido. Te ríes con alivio. Lo has conseguido. Esta vez no hubo manos invisibles que te arrastrasen a un sótano, que te sepultasen bajo las piedras o que te hiciesen prisionera. Esta vez, ¿quién sabe lo que habría sucedido si hubiese sido de noche? Soy Paula Carballeira y te doy la bienvenida a 13 avisos, un podcast donde hablamos sobre el miedo, contamos historias e intentamos explicar lo inexplicable para poder dormir por la noche sin temor a las pesadillas. Casas abandonadas. Hay una casa en el polígono de Agrela en la que explotó una bombona de butano y mató a una pareja de ancianos y a su perro, un pastor alemán. Quien pasa por allí oye unos aullidos de los que te desgarran el pecho, como anuncios de una desgracia. Aseguran haber visto la silueta de un perro enorme con un collar y una cadena. Quizás espera que lo suelten y correr libre, por fin. En la calle Camelias, en Vigo, asesinaron a una mujer en su piso. Desde entonces, la mujer aparece y golpea con rabia las puertas. Nadie quiere ocupar el piso, aunque no se puede decir que esté vacío. En él protesta el espíritu de esa mujer. Esa es su manera de permanecer en el recuerdo. De hecho, lo llaman el piso de Mariana, y las vecinas y los vecinos saben que la única manera de calmarla es susurrando: «Pienso en ti, Mariana. Tranquila, descansa». La casa de los miedos de Lariño está cerrada, y la familia que la compró vive en la casa de al lado, porque no podían soportar los gritos, las ráfagas de viento frío y la presencia de una señora, la anterior propietaria, enfadada porque no habían cumplido su última voluntad. Si entrabas en la casa, el miedo te obligaba a salir. Y es que la anterior propietaria no quería que la vendieran. Podían quedarse en ella sus descendientes, nadie más. La pobre señora se refugiaba en aquellas paredes y solo buscaba estar con sus hijos, que en vida nunca la visitaban. La casa de Alabandeira es un lugar siniestro. En el lugar de Alabandeira habían construido una casa con la intención de seguir edificando otras cerca de la playa. Fue a vivir allí una pareja, gente joven, con buen aspecto, buenos trabajos y buena salud. Sin embargo, no estuvieron ni 2 semanas. Decían que no podían dormir, que se despertaban en medio de la noche por los lloros de un bebé,
El constructor intentó convencerlos de que lo que oían eran las gaviotas, los sonidos del mar. La pareja se marchó. Llegó otra, y luego otra, y así hasta 5 parejas. Todas se quejaban de no poder dormir por el llanto de un bebé. El constructor no hizo más casas, y la gente empezó a hablar de la maldición de la casa de a lavandeira, y les prohibían a los niños y a las niñas que pasasen por delante de ella para ir a la playa. Con el tiempo, la casa de a lavandeira se volvió sombría, la cubrió el musgo, y la humedad la tiñó de negro. Un adolescente de Pereiro, para hacerse respetar, apostó que pasaría la noche en la casa de a lavandeira. Sus amigos lo acompañaron y lo dejaron en la puerta medio derruida de la entrada. El chico llevaba una linterna, algo de comida y un saco de dormir. Como no volvía, fueron a averiguar qué había sucedido. Lo encontraron dentro del saco, con los ojos desorbitados, el cabello completamente blanco. En el hospital le dieron calmantes y le preguntaron qué había visto. Él se tapó las orejas con las manos. «El bebé no se calla, el bebé no se calla, el bebé no se calla», repetía. Murió al día siguiente. Xiana Vilán, arqueóloga, sabe que en el lugar de a lavandeira, justo donde habían construido la casa, se encontraron esqueletos y calaveras de niños y niñas de diferentes edades de la época de los romanos. Al no conseguir los permisos para continuar con las excavaciones, esos terrenos habían sido vendidos. Luisa de Alba, que de joven había sido pescadera, no deja que sus nietos se acerquen a las casas abandonadas en las que se oyen llantos de bebé. Dice que es para llamar la atención, para que la gente entre y no vuelva a salir, o salga muy diferente a como entró. Ten cuidado si entras en una casa abandonada. Puedes encontrar cualquier cosa, cualquier persona, cualquier ser de este o del otro mundo. Son lugares de nadie y, por tanto, refugios. Aviso número 6. Llantos de bebé. El llanto de un bebé es uno de los sonidos más insoportables para el oído humano. Al escucharlo, acudiremos, aunque tengamos que aventurarnos en lugares en los que no confiamos. Es un reclamo. Estudios científicos demuestran que el llanto de un bebé provoca una rápida respuesta en el cerebro de una persona adulta, mucho más rápida que cualquier otro sonido, que la lleva a la acción. La persona no piensa, actúa, y cuando no nos paramos a pensar, estamos a merced de quien sí lo hace. Las casas encantadas funcionan a menudo como entidades malignas, llenas de rencor por haber sido rechazadas. Desde el cuento de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher, hasta La maldición de Hill House de Shirley Jackson, sin olvidar El hotel del Resplandor o La casa de indianos de Cartas de invierno de Agustín Fernández Paz, en la literatura existen numerosas casas que pretenden acabar con la vida de quien entra en ellas, para por lo menos tener fantasmas que las habiten. Historias del ataúd. Estamos en la sección Cuentos del ataúd, con nuestro pequeño ataúd de cartón y dentro sus cuentecitos, sus mini relatos en pergamino. Entonces vamos a abrirlo. Claro, vamos a abrirlo. Pero seguimos con efectos. Claro, Sí, siempre. Vale. Sí. Un clon. ¿Y a qué le toca? Escoger ahí a uno. Una mano inocente. Rocío. Inocente, inocente. Se la doy
A ver a quién puedo dárselo. Pues el que tengo a mi lado. Venga. A ver. Mira a ver si tiene Lila. autor, autora. Ay, qué letra más Sí. bonita. Sí. Nos tocó uno con autora. Está firmado por Elma. Y dice: ayer mi hija no paraba de gritar. Tiene claustrofobia. Ahí queda. Sí. Ahí queda. Ayer mi hija no paraba de gritar. Tiene Tiene claustrofobia. O sea, igual es estaba en el ataúd. O en el armario. A ver, llamándose cuentos del ataúd Claro, ¿no? Pensé, digo, y siendo como historias así misteriosas, de terror, de miedo. Podía estar en el armario, que es igual de terrorífico. Es donde está lo que da miedo. Yo estoy pensando en cine social y que viven en una casa muy pequeña. ¿no? Porque yo me estaba imaginando otra cosa. Yo me imaginaba también, o sea, ¿quién lo cuenta? ¿Quién dice ayer mi hija? O sea, la madre. O un padre, ¿no? Claro. Y que dice que a lo mejor podemos suponer que no es una persona... O sea, que a lo mejor es un psicópata y tiene a su hija encerrada. Pues, a En ver, el armario, En eso el iba armario, yo. donde o sea, en donde el sea. sótano, Encerrada. ¿no? En desván, no sé. Que lo puede estar diciendo como riéndose, ¿no? Como si fuese un psicópata. Ayer mi hija no paraba de gritar, tiene claustrofobia. claro, es que sí, es es así. que alguien que escriba algo así, imaginándonos ese personaje que escriba una cosa diciendo eso, ¿no? Pero no te refieres a la niña que escribió. No. Al personaje. Ya. Decía, pues sea la madre o el padre que escriba: ayer mi hija no paraba de gritar, tiene claustrofobia. Yo creo que va un poco por ahí. Claro, esa historia, ¿no? Sí, De ¿no? humor negro, de... Tipo Show o esas películas, por ejemplo. Bueno, esas películas son un poco Ya, gores. pero sí, pero me refiero al tema de tener a alguien encerrado y, bueno, como eso ya sería una tortura para la chavala si tiene Claustrofobia. eso. Claro, porque ella lo sabía. ¿Quién la encerró? Porque de esas, digamos, hay varias, ¿no? Varias películas. Puede ser Y esa o cualquiera. varias realidades, porque lo más... Pero es Claro, verdad que sí. no os amenazaban de pequeños con meteros en un cuarto oscuro o algo así. No es que no es que me Es- es que es- lo sí, hacían. Y lo llevaban. Pues va sí, por ahí sí, también, claro. ¿eh? Sí que Sí. necesidad de ser un espacio tan reducido como un armario, Sí, pero sí, meterte sí. en el cuarto oscuro... Y a mí eso creo que es Caray. colegio. ¿no? ¿En el colegio? Sí, No, más que- en casa, No, en en casa casa también. también. Sí. Dios, Lo menos mal. seguirán haciendo. Creo que no. No, yo creo que creo ya no que se no. hace. Bueno, si nos estáis escuchando, No lo hagáis. no lo hagáis. Y si hay alguien que tiene alguna experiencia que compartir al respecto, para decir, pues sí, se sigue En haciendo. nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales. Yo creo que nos encerraron a todos, ¿no? Si alguna vez, aunque... A mí no. A mí sí. Jugando sí. Sí, sí. Así. Bueno, yo Pero jugaba... eso de hermanas. Sí. Claro. ¿no? Ah, bueno, pero ya las hermanas son súper crueles, pero los padres, Sí. por Dios, ¿no? Es que, claro, a todos se te quita tal. Sí, las hermanas mayores suelen tener ese Cuidado, punto... que yo soy esa hermana mayor. Bueno. Fin. Perdón. Voces desde el más allá. Queremos escuchar esas voces que nos llegan desde diferentes lugares. Voces de personas que saben sobre el miedo, sobre los miedos, que los escriben, los dibujan, los cuentan, los imaginan y los comparten. Personas que constituyen nuestros referentes, de alguna manera, dentro de los terrenos misteriosos en los que nos movemos. Hoy, en Voces desde el Más Allá, entrevistamos a Ernesto Rodríguez Abad. Él es director del Festival Internacional del Cuento de los Silos, profesor de la Universidad de La Laguna y autor de una extensa producción literaria y con amplia proyección internacional. La narración oral, el teatro y la literatura se entrecruzan en su vida artística. En la editorial Diego Pun podemos encontrar títulos suyos relacionados con el tema de nuestro podcast como La tinta oscura y otros relatos de terror, Cuentos africanos para dormir el miedo o Bailaderos, leyendas canarias de brujas. ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene a la cabeza asociado al miedo? Pues crecí en un ambiente donde tenía una madre que le gustaba muchísimo hablar de fantasmas y de apariciones y de luces que aparecían en la montaña. Entonces, cuando era muy pequeño, los que hemos nacido en el ambiente rural,
vemos la vida de otra forma. En mi pueblo hay un barrio que está en una montaña muy alta y para enterrar a los muertos tenían que bajarlos a hombros y tardaban casi un día. Entonces había una piedra en forma de ataúd donde los ponían a descansar para poder continuar el camino. Y siempre de pequeño me contaban que allí aparecían las almas en pena y que se veían en las noches oscuras las luces moviéndose, que debían ser luciérnagas o algo que aparecía. Y yo recuerdo verlas cuando era pequeño y a mí me producía una especie de curiosidad. Tenía atracción por esas cosas muchísima y luego había una anécdota familiar que a mí sí me producía un poco de escalofrío porque mi madre siempre me contaba que mi bisabuelo, que trabajaba en una casa de un señor, murió de un susto por un fantasma, ¿no? Entonces yo le pedía que me repitiese constantemente aquella historia, que es un poco cómica incluso la historia, porque fue a entrar al baño y entró, no había luz, ¿no? Por supuesto la vela se le apagó y oyó la voz del señor que se había muerto hacía años diciéndole, pero qué bruto, ¿no ves que yo estoy aquí dentro? Y el pobre hombre se murió, se murió del susto y a mí me producía, en aquel momento no me producía risa, ahora me parece una situación totalmente cómica con un fantasma, ¿no? Pero de pequeño, vamos, me lo creía totalmente y me parecía que era algo terrible, ¿no? Que entraba y tenía cierto miedo de entrar a las habitaciones, abría primero despacio y miraba por si acaso oyese la voz de algún fantasma que me dijese que estaba allí antes que yo. Esos son los primeros recuerdos que tengo yo, de verdad, de contarme historias de miedo, de historias que me fascinaban. Y con el tiempo he ido encontrando que debe ser también pues toda la colonización de la isla, ¿no? Por portugueses y gallegos, porque hay un montón de coincidencias. Hace poco, haciendo un trabajo, me hablaban de la Santa Compaña, en uno de los barrios más, en uno de los poblados más pequeños de Anaga, de un sitio bastante aislado, dentro de la Laurisilva hay un pueblo llamado Taganana, muy pequeño, y ahí aparece la Santa Compaña, y aparecen las almas en pena, y aparece miles de cosas que he ido recogiendo. Pero de pequeño mis recuerdos primero con fenómenos de ese tipo, y está con ese pobre hombre, ese pobre bisabuelo que murió de un susto por un fantasma, y las almas en pena. Me producían una atracción tremenda las almas en pena. Mira, tú tienes así una faceta como creador también, ¿no? Como narrador oral y como director de teatro, en la que el terror, el miedo también está, que yo sepa, bastante presente. ¿Qué te lleva a ti a tratar este tema en tus facetas de creación? Primero empecé por tratar de conectar con jóvenes, con adolescentes, que es una etapa en la que el miedo gusta mucho, ¿no? Atrae mucho. Y empecé por experimentar dentro del festival con montajes teatralizados de cuentos en los que el miedo, llamándolas esas noches de terror con las que he experimentado mucho. Al final me quité la máscara y me dije a mí mismo, no digas que es porque quieres conectar con los adolescentes, porque es que a ti te gusta. Ya lo digo sin pudor ninguno, me apasiona ese mundo de buscar, de tratar de jugar con esa sensación tan primaria, ¿no? Que es hacer sentir miedo a los demás. Estoy experimentando muchísimo con el terror y sigo disfrutando mucho de hacer montajes este año. Pues voy a estrenar uno redescubriendo un mito canario que son los tibicenas, que eran perros que salían de las profundidades de las lavas a matar y a destrozar, y claro, lo conecto con el hombre lobo. Es que es el mito del hombre lobo materializado en los aborígenes, ¿no? Y me parece que encuentras después conexiones mucho más interesantes de lo que parece. Parece que es algo que es un género, no sé qué piensas tú, pero creo que es un género que a veces se ha menospreciado un poco, el terror, parece que es algo muy juvenil, pero ya no me da vergüenza, me apasiona, me gusta muchísimo y me divierte. Sí, me alegra que lo digas porque sí que es una cuestión que planteo a personas relacionadas con la literatura, sobre todo si pensáis que el género de terror, pues como tú comentabas, que está un poco así infravalorado con respecto a otros géneros literarios. Sí, pero creo que sí, Paula, que
que se mira muchas veces un poco de lado, ¿no? Escribe terror, parece que es algo, pues eso, muy vinculado o a lo comercial o a la búsqueda de un público solamente infantil. Y ya no me da miedo ni vergüenza ni pudor decir escribo para niños, escribo literatura infantil, me gusta el terror. Yo creo que cuando uno va cumpliendo años se le van quitando tantas cosas de encima y tantas capas de encima que, que simplemente creo que hacer lo mejor que puedas, la literatura o los espectáculos, es lo principal, ¿no? Y la temática, yo creo que no abandonaré el terror nunca. Mira, uno de los objetivos también de este podcast es que la gente que escucha os conozca un poco mejor. Y siempre me gusta saber cuáles son vuestras referencias. Referencias literarias, referencias fílmicas, referencias de todo tipo. Sí, yo tengo referencias muy cinematográficas, porque vivir en un pueblo te condiciona y no lo cambiaría por nada. Y hay una anécdota también de mi infancia que me relacionó mucho, porque el único cine que había en mi pueblo estaba al lado de mi casa, en una placita que hay al lado de mi casa. Y cuando se estrenó Drácula, no me dejaron ir a verla porque era para adultos. Pero claro, mis padres fueron a verla y me dejaron con una señora en la placita. Y toda la película se oía perfectamente desde la placita. Entonces yo escuchaba aquella historia de terror, aquella música y los diálogos y los gritos de las víctimas, y claro, fue peor que ver la película, porque yo me la imaginaba más sangrienta todavía y peor. Y todos los mitos del vampiro se los debo mucho al cine, y luego, por supuesto, Mary Shelley, luego Quiroga, me apasiona todo el terror que practica Quiroga. Toda también la parte de los mitos, de los bestiarios, entonces me ha interesado siempre muchísimo toda la literatura fantástica y todo lo que hay alrededor de la literatura fantástica. Yo tengo muchas influencias. Valle Inclán tiene también una manera bastante misteriosa de meterte en muchos de sus textos, ¿no? No solamente en la prosa, sino también en el teatro, aunque no practique el terror en sí, pero ese lado del misterio, de despertarte la curiosidad, yo creo que Valle tenemos que reivindicarlo mucho más de lo que está en este momento, ¿no? Hay una película que en la adolescencia me marcó mucho, que fueron Los pájaros de Hitchcock, porque después para mí ha habido una búsqueda de llegar al terror por otros caminos, no solamente el vampiro, los hombres lobo, sino buscar en lo cotidiano, ¿no? Esos miedos que nos pueden a todos en lo cotidiano y llevarlos al mundo ya forzarlos hasta llevarlos al mundo de la fantasía, ¿no? Por ejemplo, el miedo a las arañas o el miedo a las cucarachas o el miedo a los pájaros que existen, ¿no? Y que son miedos que te hacen ser irracional totalmente, que te hacen perder todo el equilibrio y toda la razón y eres capaz de cualquier cosa cuando te enfrentas a cosas diminutas que puedes aplastar con un dedo, pero que son superiores a ti. Hay de lo que decías, esa capacidad de evocación, ¿no? De la música, o en el caso de los pájaros, la falta de música, ¿no? Del ambiente sonoro de la película, igual que cuando cuentas un cuento, la capacidad de evocación de las palabras. Mira, tienes un libro, La tinta oscura y otros relatos de terror. Son relatos que has escrito tú, ¿no? No son recopilaciones ni reelaboraciones de leyendas, son cuentos que has escrito tú. Sí, son míos, son creaciones mías, y obedecen a curiosidades mías de cómo experimentar con el miedo. Uno reconozco que es a uno de mis miedos y que lo escribí a ver si lo superaba, que es a las cucarachas. Entonces hay un cuento ahí donde en un pueblo las cucarachas empiezan a meterse dentro de los cuerpos de las personas y se les ve reptar debajo de la piel, y es algo espeluznante que una vez un niño en un colegio lo mandan mucho a leer para adolescentes, y el niño me dijo, me mareé leyendo. Y a mí me parece que entonces es que había logrado algo yo. Y bueno, juego con muchos miedos, con otros sobre un científico que arranca los ojos a personas para experimentar. Ese cuento lo escribí porque un chico estudiante de medicina me mandó una foto de una enfermedad que hay en los ojos, que salen gusanos, y era tan terrible
que me dijo si era capaz de escribir un cuento sobre eso. Hay alguien gallego que a mí me infundió mucho ánimo para escribir terror, que fue Xavier Puente do Campo. Hablé con él muchas veces del terror y de cómo él escribía. A mí tengo una anécdota que en Gran Canaria, contando uno de los cuentos de Xavier, un espectador se me desmayó. A mí me gustaría si puedes contar algo que te sucediera a ti en el límite de entre realidad y ficción, ¿no? Relacionado con el terror. Sí, hay una cosa que siempre y que me sigue intrigando un poco, porque yo tengo un lado infantil que no me puedo quitar, ¿no? Y que me creo las cosas y me creo a veces lo que yo mismo me estoy inventando, pero hay algo que me sucedió, de verdad, y que metí en una novela que está descatalogada ya, sobre el Jardín de Brujas, la titulé, y mucha gente me pregunta por ese hecho, y de ese hecho surgió esa novela. Yo, cuando mi madre estaba aún viva, ya era muy mayor, y a ella le encantaba pasear de noche. Estaba un día un poco novelera, y me dijo que porque no la sacaba a dar un paseo. Había venido yo al pueblo a verle, y me dijo, llámame a dar un paseo. Y salimos, era cerca de la medianoche, y nos fuimos a pasear con el coche y por un sitio que se llama Llano de las Brujas. Y hay una arboleda y de repente sentí que caía sobre el coche algo, la impresión era tierra mojada, algo fuerte, ¿no? Y como estábamos en el Llano de las Brujas, aceleramos totalmente y me fui de allí. Y cuando paré en mi casa dije, a ver qué cayó sobre el coche, y el coche estaba totalmente limpio. No había caído nada sobre el coche. No había caído nada, ni siquiera estaba mojado, ni rastros de tierra. Pues no sé qué pasó. Eso me sucedió, es totalmente inexplicable. El coche no tenía luego marcas ni de arañazos. Fue un ruido muy fuerte y que sonaba sobre el capó del coche. No sonó exactamente, y fue así como un instante. Y fue un instante de susto, de verdad. Hasta aquí este episodio de 13 avisos. Muchas gracias por acompañarnos. Que paséis buenas noches. Y un consejo: no huyáis del miedo, espantadlo.